Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión en la que analizaremos los derechos sociales, la importancia de los derechos sociales y el ejercicio de ciudadanía en el contexto del estado de bienestar, que es el tema principal que hemos venido abordando a lo largo de estas tres sesiones con antelación. Tema que es de relevante importancia, pues, para efecto de destacar, pues, uno de los problemas más importantes que se han dado en los últimos años, particularmente como uno de los problemas sociales emergentes, pues, en la vida contemporánea. Miren ustedes, para poder comprender adecuadamente este tema, tendremos que recordar que el estado de bienestar pues no es otra cosa más que una forma de organización estatal en donde los miembros de la comunidad internacional, los estados o un estado en particular, pues llevan a cabo una serie de medidas justamente tendientes a regular la vida económica de una sociedad. Es decir, no dejan al libre mercado pues la intervención pues del proceso económico de un país determinado, sino que se caracterizan justamente por tomar una serie de medidas de carácter público que tienden o buscan regular ciertos aspectos de la vida colectiva en donde se busca proteger pues a los grupos más desprotegidos, a los grupos más vulnerables. Y en ese contexto entonces en donde nosotros analizaremos estos derechos que pues obviamente tienen que ver con la vida cotidiana de todas y cada uno, de todas y todos los miembros de una sociedad. Así es que en ese contexto diría yo que este tema que tiene que ver con pues el estado de bienestar, pues hay que decirlo, como ya lo hemos destacado, que surge prácticamente por ahí de 1944 con una manifestación de una convención internacional de la Organización Internacional del Trabajo, preocupados justamente por temas que tienen que ver con el empleo y la seguridad social en la comunidad internacional, como una fuente, pues, justamente para abatir los rezagos de una sociedad. Y naturalmente digamos así que se cristaliza o se llega a consolidar aún más, pues a partir pues del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Culturales, que se da por ahí de 1966. Este tema, el tema que tiene que ver con los derechos sociales, pues buscan, entre otras cosas, mejorar aspectos que tienen que ver, como ya lo decía hace un momento, con grupos desprotegidos, con grupos sociales hasta cierto punto vulnerables, digámoslo así, y que de alguna forma se encuentran en desigualdad frente a los demás sectores de la sociedad. Entonces lo que se busca pues es abatir pues la desigualdad por el Estado, y entonces se convierte prácticamente, una vez que los miembros de la comunidad internacional lo hacen suyo, pues lo elevan a rango constitucional, y entonces se convierte ya no en un deber moral, sino en un deber prácticamente jurídico, porque se convierte en un imperativo del Estado para poder cumplir con distribuir, para llamarlo de alguna forma, distribuir equitativamente los recursos a los miembros de una sociedad, de un Estado. Y en ese sentido, pues nuestro país ha adoptado en la Constitución del 17, a partir de 1917, pues una serie de medidas que tienen que ver pues con los derechos sociales. Ustedes sabrán que la Constitución política de nuestro país pues es una de las más longevas efectivamente, pero que en materia de derechos sociales se le considera como una constitución social, porque
junto con la de Weimar, Alemania, pues que son de las más antiguas. La de Weimar es de 1919, 2 años después de la nuestra. La Constitución nuestra de 1917, pues contempla pues una serie de, digamos así, de imperativos, de principios de carácter constitucional que tienden justamente a favorecer los aspectos sociales, y repito, sociales encaminados pues a favorecer a ciertos grupos de la sociedad, pues para buscar la igualdad pues en una sociedad. Y es ahí donde a partir de 1917 pues se elevan a rango constitucional pues el derecho a la educación, a la salud, el régimen de la propiedad privada, a la propiedad pública, a la propiedad social, el derecho al derecho de jóvenes, niñas, niños y adolescentes para finalmente hacerlos valer también como un tema de un grupo vulnerable también, el derecho a mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad, de la seguridad social en general, en fin, una serie de derechos pues que están señalados ahí y que a partir de 1917 se ha venido avanzando, yo diría, muy lentamente, en una forma muy gradual, pero muy lentamente en estos derechos. Por eso quiero destacar esto. Si estamos analizando en ese contexto, entonces, el tema de los derechos sociales y la ciudadanía, bueno, la relación que se da justamente con el tema de la ciudadanía es porque hoy en día, si los derechos se han venido materializando, se han venido haciendo efectivos muy lentamente, y esto le corresponde al Estado hacerlo, bueno, pues lo que tenemos que hacer nosotros justamente es volvernos copartícipes, ejercer el derecho de ciudadanía, no solo entendida la ciudadanía como hoy lo establece la Constitución en su artículo 35, fracción primera y segunda, como el derecho a votar y ser votado, como el derecho de asociación o como un derecho político de otra naturaleza, sino un derecho que vaya mucho más allá, un derecho que nos permita no solamente poder participar en asuntos de carácter político o de carácter cívico, sino que nos permita además exigir ciertos derechos frente al poder público, ¿sí? Entonces, este es el asunto, el tema principal que yo debo destacar con ustedes, porque el ejercicio de ciudadanía debe implicar no sumisión, no vasallaje, como lo fue en la Edad Media, ¿sí? En donde imperaron los gobiernos aristocráticos, no, sino que sea un ejercicio de ciudadanía en donde nos volvamos mucho más exigentes con el poder público y finalmente, y cuando yo digo más exigentes, no quiere decir que tengamos que faltarle al respeto a la autoridad, sino que seamos más vigilantes del actuar de la autoridad y en ese sentido exigir que rindan cuentas transparentes del ejercicio del poder y particularmente del ejercicio de los derechos sociales a los que me estoy refiriendo en este momento. Que podamos avanzar mucho más con la participación justamente de la ciudadanía. Es decir, y con esto concluyo para dejar esta introducción y dejarles con claridad la cobertura del tema, que si lo hacemos entonces, por una parte, el Estado cumpliendo con el imperativo que le señala la Constitución y nosotros con las atribuciones y las facultades que tenemos a nivel constitucional, haciéndolo no solamente participando pues en temas de carácter político o cívico, sino también en temas, diría yo, más de ejercicio de una ciudadanía mucho más responsable, entonces podremos dar cuenta de que los derechos sociales se podrán ir cumpliendo mucho más rápidamente y entonces podamos tener un ejercicio de derechos mucho más efectivo, en donde podamos verlos mucho más fácil materializados si participamos y hacemos conciencia pues de lo que significa pues el ejercicio de ciudadanía frente al poder público. Por su atención, muchas gracias.